Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bendiciones. Otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Así que le damos gracias por este día, gracias por este cambio de sol, de clima, perdón, que tuvimos. Después de tantos días de lluvia, de humedad, salió el sol y tenemos un sábado, hemos tenido un sábado muy lindo, espero que mañana esté igual. Así que le damos gracias a Dios por eso. Gracias por todo lo que Dios hace en nuestra vida. Y bueno, hoy vamos a hablar de una palabra, en realidad es algo que he visto en Facebook y que la verdad que a mí no me agradó, no me gustó. Y bueno, voy a hablar sobre eso, apoyándome siempre en la palabra de Dios. Y espero que sea de edificación, de bendición. Así que le damos gracias a Dios por esta enseñanza que vamos a tener hoy. Voy a hacer una oración, voy a cantar una alabanza y ya nos metemos de lleno con el devocional. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por las bendiciones recibidas, por todo lo que tú nos das cada día. Gracias, Señor, porque estamos siendo sostenidos por ti, Señor, en estos tiempos que están complicados. Te damos gracias por eso. Gracias porque tu mano no se ha cortado. Gracias porque tu espíritu nos está guiando, nos guía cada día. Gracias por enseñarnos a depender de ti. Gracias por cuidarnos, Señor, cuidar a mis hijos, cuidar a mi familia, a mi madre, a mi padre. Gracias por cuidar a los hermanos y a las hermanas en Cristo. Gracias te doy por eso, Señor. Que esta palabra sea de bendición. Que tú abras la ventana en los cielos, Señor. Y esta palabra, Señor, penetre en los hogares, en los corazones de aquellos que escuchen, Señor, para que puedan reflexionar y meditar sobre la palabra. Que el Espíritu Santo hable a través de ella y que sea de bendición y que sea un renuevo en las almas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos por eso, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y te decimos amén y amén. Ahí está conectada Clara. Bendiciones, hermana. Dios la bendiga. Bueno, vamos a cantar una alabanza. Vamos a bajar acá y vamos a cantar. Espero que se escuche bien. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Este tiempo nos ha sostenido Dios y tenemos que dar gracias por eso, porque su mano no se ha cortado. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder.
Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuánto podemos decir que la diestra de Dios nos ha sostenido este tiempo? Demos gracias por eso. Te buscaré de madrugada, yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra has sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Gloria a Dios por eso. Demos gloria a Dios por eso. Porque ese tiempo nos ha sostenido. Tenemos que dar gracias a Dios por eso. Demos gracias a Dios por eso. Demos gracias a Dios por eso. Demos gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor, santo eres, Señor. Siempre, siempre nos sostiene, siempre nos sostiene. Gracias, Señor, gracias, Señor. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, 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 tu diestra me
has sostenido, oh tu diestra me has sostenido, oh tu diestra me has sostenido, oh tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Gloria a Dios por esta alabanza, gloria a Dios por esta alabanza, gloria a Dios. Gloria a Dios por esta alabanza, hermosa alabanza. ¿Cuánto podemos decir que Dios nos ha sostenido, nos sostiene en estos tiempos difíciles, nos guarda a pesar de todo lo que hemos pasado, lo que estamos pasando y las cosas que van de venir? Siempre Dios nos sostiene. Y les decía que, bueno, voy a hablar sobre una palabra. En realidad, en Facebook, no sé si alguno lo vio, pusieron Buscando la Iglesia Perfecta, se llama. Dice: buscando la Iglesia Perfecta, he decidido llamar al apóstol Pablo. Y yo lo leí y la verdad que no me gustó, porque lo sentí como que se estaban justificando de cómo son las iglesias, o justifican cómo son las iglesias. Y somos imperfectos, nosotros somos imperfectos, el único perfecto es Dios. Pero está la palabra que nos lleva a esa perfección, a buscar de Dios, a buscar la santidad, porque también la palabra dice que sed santos porque yo soy santo. Entonces, si bien somos imperfectos, la palabra nos lleva a buscar esa perfección, esa santidad que Dios quiere para nosotros. Entonces, yo lo sentí como que ponen algunos, no ponen los versículos, pero ponen la cita de los versículos, y como que se van justificando de cómo es la iglesia, ¿no? Entonces lo voy a leer y después voy a dar mi opinión, pero con la Biblia, con la palabra, ¿no? A buscar esa iglesia perfecta, porque nosotros somos la iglesia y Dios nos quiere perfeccionar, pero con la palabra nos quiere perfeccionar. Entonces, siempre digo que tenemos que meditar en la palabra, buscar la sana enseñanza, buscar la sana doctrina, porque es esa sana palabra, sana enseñanza, sana doctrina que nos va a llevar a ese camino de santidad. No tenemos que tomar la palabra a la ligera, no tenemos que agarrar los versículos y acomodarlos de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo al momento, a la situación, y acomodarlo. Eso no es sana palabra, es agarrar un versículo y acomodarlo para lo que a mí me conviene. Entonces, yo sentí que esto que pusieron lo acomodaron. Como no hay, como las iglesias no son perfectas, bueno, podemos hacer. Y citan algunas cosas Pablo pone de las distintas cartas que él escribió, sacan, ¿no?, lo que eran las iglesias, pero no ponen lo que Pablo les decía para corregirla. Entonces, por eso digo que
como que se justificaron con esto, así como no hay iglesia perfecta, vamos a la iglesia así nomás y hacemos total con cumplir, y se escudan con el andar a la iglesia a buscar de Cristo nada más. Pero también tenemos que meditar en la palabra y aprender la palabra para que la enseñanza que recibamos sea de acuerdo a la palabra. Porque si no meditamos la palabra y no tenemos ese discernimiento de la palabra, el que nos predica nos dice cualquier cosa y nosotros pensamos que está bien. Entonces justificamos con eso, con solo el hecho de ir a buscar a Dios. Tenemos que ir a buscar a Jesús, tenemos que ir a ver la cruz de Cristo, pero también tenemos que recibir sana enseñanza, tenemos que recibir sana doctrina. Porque si no nos edificamos. Y caemos en eso de el amor permisivo de Dios. Total, como Dios me ama, Dios permite. Y yo hago las cosas, total, Dios me ama. Y caigo en tropiezo. Total, voy a la iglesia porque Dios me ama. Y yo siempre digo que Dios es justo. Y en su justicia nos ama. Y como es justo, tenemos que tener cuidado de la palabra de Dios, de la enseñanza que recibimos. Porque Dios vino a salvar a todo el mundo, pero no ama a todo el mundo. Ese es el problema. Dios ama al que cree en Él, al que cree que Cristo murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. A esa persona que cree en Cristo, a esa persona ama. A los otros no los ama. Entonces no es que Dios nos ama y Dios nos ama y Dios nos ama. No, Dios es justo y en su justicia nos ama. Porque Dios también nos corrige, Dios nos exhorta, Dios a través de la palabra, Dios nos reprende, Dios quiere que caminemos en santidad. Entonces, en su justicia Dios nos ama. Si nosotros caminamos como Dios pide que caminemos, entonces Dios nos ama. Si no, no nos ama Dios. Porque hacemos lo que nosotros queremos. Simplemente vamos a la iglesia a ocupar un banco, a ocupar un lugar. Entonces, pero bueno, algunos se aferran de eso de que, total, Dios te ama, vení a la iglesia porque Dios te ama. Y no, yo por lo menos, por lo que he aprendido, por lo que me están enseñando, entiendo que no es solo eso. Esa es una parte de la Biblia. A la Biblia hay que enseñarla completa. Hay veces que no nos va a gustar, hay veces que no nos nos vamos a querer como levantar de la silla y querer irnos, pero Dios nos está moldeando. Si somos vasija en las manos del alfarero, Dios lo imperfecto de esa vasija, Dios lo va a sacar para que quede ¿qué? Una vasija perfecta. Pero nosotros nos tenemos que dejar moldear. Si no nos dejamos moldear, entonces todo lo que veamos en la iglesia, total, todo vale, voy a la iglesia, gloria a Dios, canto dos alabanzas, leo un versículo y ya para nosotros creemos que cumplimos para Dios con esas cosas. Pero no nos estamos dejando moldear, no estamos dejando sacar esa imperfección que tenemos. Entonces, lo voy a leer y voy a leer los versículos que creo que le faltan a esto para ir en camino de esa iglesia perfecta, ¿no? Entonces dice así, dice, buscando una iglesia perfecta, he decidido llamar al apóstol Pablo. Hola, ¿hablo con el apóstol Pablo? Sí, soy yo. ¿Cómo estás, apóstol Pablo? Tengo un problema y necesito tu ayuda. Dime, estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia a la que pertenezco y ando buscando una mejor. Me gustaría tener información sobre algunas iglesias. Y dime cómo puedo ayudarte. Estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. ¿Qué tal ahí? Mira, en la iglesia de Corinto hay grupos. Y pone el versículo. Citan el versículo, 1 Corintios 1:12. También hay celos, contiendas y disensiones. 1 Corintios 3:13. Son inmorales, fornicarios. 1 Corintios 5:1. Y cuando tienen peleas van hasta los tribunales. 1 Corintios 6:1. Ah, no, mejor ahí no voy. ¿Qué tal la iglesia de Éfeso? Fue una iglesia fundada en la palabra, Hechos 19:20. Pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. Apocalipsis 2:4.
sin amor, allá ni loco voy. Creo que mejor voy a ir a Tesalónica. En Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. Segunda de Tesalonicenses 3:11. ¡Wow! Dice el muchacho. Increíble, qué difícil, Pablo. Y si voy a la iglesia de Filipos, Filipos sería una buena opción si fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre discutiendo. Filipenses 4:2. Pero ¿por qué, apóstol Pablo, no se ponen de acuerdo? No sé muy bien, pero creo que fue por el uniforme de mujeres y algunos decorados en la iglesia. Una quiere un color, la otra otro color, y así, no termina más. Ah, no, yo para nada voy ahí. Entonces creo que me mudaré a Colosa, buscaré a Dios allí. Mira, los colosenses tienen un problema que es doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar a la persona del Mesías. La cosa está, no estoy de acuerdo con esta palabra, pero bueno, lo voy a leer como está textual. La cosa está un despelote. Ahí que también están haciendo cultos a los ángeles. Segunda Colosenses 2:18. Qué mal, entonces, ¿y qué pasa si voy a Galacia? En Gálatas hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros, casi se están por convertir en perros. Gálatas 5:15. Y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Realmente la situación es difícil, ya que también, antes de hablar contigo, me puse en contacto con el apóstol Juan porque pensé primero asistir a Tiatira, pero me dijo que en Tiatira es una iglesia tolerante. Han tolerado a una mujer que dice ser profetisa y enseña a la prostitución y a comer sacrificios a ídolos, Apocalipsis 2:20. Y ahí ni loco voy. Luego pensé ir a la Odisea, pero el apóstol Juan me dijo que allí son tibios, Apocalipsis 3:16. Y yo no quiero que Dios me vomite. Después pensé ir a Pérgamo, pero otra vez el apóstol Juan me dijo que hay algunas doctrinas extrañas como la de Balán, Apocalipsis 2:14. Y la de los Nicolaitas, Apocalipsis 2:15. ¿Sabes, apóstol Pablo? Ya pensé ir a la iglesia en Jerusalén, ya que de ahí es nuestro Salvador. Pero aún ahora ahí están llenos de murmuraciones y chismes. Hechos 6:1. Y muchos creyentes doble cara, hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. Hechos 5. ¿Es cierto todo esto, apóstol Pablo? Así mismo es. ¿Y qué puedo hacer, Pablo? Es simple. La iglesia, desde el punto de vista humano, es imperfecta, pero Dios la está trabajando. ¿Has olvidado lo que escribí en Efesios? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Pronto seremos la iglesia perfecta, la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos. Hebreos 12:23. Entonces, le dice Pablo, te doy un consejo muy importante. No busques una iglesia perfecta, busca al Señor Jesús en una iglesia que enseñe la palabra tal como está escrita. Y esto lo remarqué porque me puse a pensar que dijo todos esos versículos, pero no les dio los versículos de corrección, no les dio los versículos. Y me extraña que Pablo no le haya dado los versículos de corrección, ni los versículos de exhortación. Entonces, me hice esta pregunta, más que nada también para el que escribió esto, ¿no? Y los que como que aprobaron estas cosas, este mensaje. ¿Estás en esa iglesia? O sea, Pablo le dice, busca al Señor Jesús en una iglesia que enseñe la palabra tal como está escrita en la Biblia. ¿Estás en esa iglesia? Porque si estarías en esa iglesia, seguramente esto no lo hubieses escrito. O lo hubieses escrito, pero lo hubieses puesto también lo que Pablo hace para corregir, para que esa iglesia camine en santidad. Muy bien, apóstol, Pablo le contesta. No me cambiaré de iglesia por problemas de otros. Leeré más la Biblia. Entiendo que mientras estemos aquí en la tierra no habrá una iglesia perfecta. Contesta. Desecharé lo malo y haré mi mejor esfuerzo para perseverar, viviendo una auténtica vida cristiana.
¿Vivís una auténtica vida cristiana? Si vivís una auténtica vida cristiana en la iglesia que vos te congregás, es porque seguramente te están llevando a caminar en santidad y te están enseñando la sana doctrina, la buena enseñanza, la palabra de Dios. Entonces, como que se contradicen algunas cosas. Esperando a Jesús en su segunda venida. Muchas gracias por todo, apóstol Pablo, me sirvió mucho tus consejos y sugerencias. Entonces le dice, de nada, recuerda esto, amigo, si el diablo te quita de una iglesia por el error de un hermano, cuando vayas a otra iglesia hará lo mismo hasta que llegues a no congregarte más, y ahí te ganó la batalla porque llenó de ofensas tu corazón y le creíste. Y ponen abajo una gran realidad. Entonces, como yo decía, voy a dar mi opinión basándome en la palabra. A mí me cayó mal esto, porque acá es como que, como Dios te deja hacer libre albedrío, vos elegís esta iglesia total, no sabés si estás caminando derecho, si caminás buscando a Dios, si caminás en la sana doctrina, si caminás con la buena enseñanza, si caminás, no hay problema, andá a la iglesia, es cuestión de ir a la iglesia solamente. Y en realidad también me cayó mal porque esto en un muro lo puso un pastor y me pareció, en mi humilde opinión, que no tuvo el discernimiento para contestar esto o para decir que estas cosas pueden suceder, pero que en la palabra Dios nos lleva a eso, ¿no? A esa, como dije antes, a esa santidad, porque en una iglesia nos tenemos que edificar unos a otros, nos tenemos que consolar unos a otros, nos tenemos que apoyar unos a otros, tenemos que estar en oración unos a otros. Entonces yo tengo que ver si el hermano tiene algún problema, tengo que ver si el hermano está caído, tengo que ver si el hermano lo puede levantar, y si hay que exhortarlo con la palabra de Dios, lo tengo que exhortar con la palabra de Dios en amor. Yo no puedo estar en la iglesia con las ojeras mirando solamente la cruz de Cristo. Porque si no voy a escuchar una palabra de Dios, una palabra bíblica, y me voy a ir a mi casa escuchando una palabra bíblica. Entonces, como yo sentí que lo pusieron como justificándose, de que como no hay iglesia perfecta, vamos a cualquier iglesia, total es lo mismo. La cuestión es ir a la iglesia. Con la simple frase de andar a la iglesia a buscar a Dios, ¿no? A Jesús. Y si bien somos imperfectos, Dios nos escogió. Y como dije antes, Dios nos escogió porque somos imperfectos. Como dije antes, somos vasija imperfecta y Dios nos saca esas imperfecciones para hacer una vasija perfecta. Una vasija de acuerdo a como le agrada a Dios. Y la palabra dice en Mateo 9:13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Te llevan al arrepentimiento en tu iglesia? ¿Te hablan del arrepentimiento, del temor de Dios? Porque si no, sí te va a dar cualquier iglesia, te va a dar lo mismo. En Marcos 2:17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Todos somos pecadores y todos tenemos enferma el alma. Y eso es lo que Dios vino a rescatar, nuestra alma. Porque seguramente si en esas iglesias, como describe este muchacho, en esas iglesias, si le preguntás a cada uno, si mañana te morís, ¿vos creés que vas a estar con Cristo, con Dios? Si total le da lo mismo cualquier iglesia. No te llevan al arrepentimiento, no te llevan a la enseñanza de Dios, no te llevan a tener temor de Dios, no te llevan a buscar la santidad. Sí, es lo mismo, total, como son todas imperfectas, te da lo mismo cualquier iglesia.
Entonces, hay que hacerse esa pregunta. Si yo mañana me muero, ¿estaré en la presencia de Dios? Seguramente todos vamos a estar en la presencia de Dios, lo que pasa es que Dios después nos va a juzgar y de ahí nos va a separar para entrar al reino de los cielos o para ir al infierno, porque en la presencia de Dios vamos a ir todos. Entonces, nosotros, como yo les digo, somos esa iglesia, nosotros somos iglesia. Y a través de su palabra nos viene a sanar, nos viene a limpiar, nos viene a restaurar el alma. Como les decía, Él es nuestro alfarero. Es el que va a sacar todas esas imperfecciones. Es nuestro deber como cristiano nacer de nuevo en Cristo. No ir a la iglesia como si fuese un club social. Vamos a la iglesia, nos encontramos y después ¿qué hacer? Y después si querés, bueno, vamos a tomar algo y bueno, te llevas a tu casa y querés pasar, tomamos algo. Porque muchos toman la iglesia como un club social. Vamos, que pasan buena música, pasan la alabanza. No van a buscar a Dios, como también recomienda ahí la carta. No van a buscar de Jesús. Van a hacer una actividad social. Tenemos que meditar en la palabra, tenemos que tener sabiduría, discernimiento, que eso nos lo da Dios a través de la palabra, a través de escudriñar las escrituras, de estudiarla, para saber si estamos recibiendo ese alimento que nos limpia. ¿Cómo sabemos nosotros que ese alimento nos limpia? El que nos están enseñando en la iglesia. Si no meditamos la palabra, si no tenemos discernimiento, si no escudriñamos. Es la palabra la que nos lleva a los pies de Cristo. Es la buena enseñanza que nos lleva a cargar nuestra cruz cada día. A que nuestra carne muera y nuestro espíritu crezca. Porque esto es que nuestro espíritu crezca y nuestra carne muera. Ahora, si yo me quedo conforme en cualquier iglesia, mi espíritu no va a crecer. Porque me da lo mismo cualquier total, en todo lado hay murmuraciones, en todo lado hay pleito, en todo lado hay contienda, en todo lado hay fornicario, en todo lado hay borracho, en todo lado. Y eso a mí no me va a edificar. Si en la iglesia donde yo voy hay todas esas cosas, no me van a edificar. Por más que yo quiera buscar los pies de Cristo, porque seguramente siempre hay alguien que te va a distraer, porque no está enfocado en la palabra, no está enfocado en Jesús. Entonces siempre hay alguien que te va a distraer, siempre hay alguien que te va a sacar de foco. No es ir a cualquier iglesia a buscar a Cristo. Porque qué raro que Pablo no le explicó lo que escribió en la carta a los romanos. Y hay que meditar. Esa es una carta, según pastores que saben, es una carta que si uno la estudia bien, la analiza bien, medita bien en la palabra, dicen los que saben que esa carta a los romanos, con esa carta a los romanos se puede predicar el evangelio. Con solo esa carta a los romanos. Porque hay exhortación, hay reto, hay corrección, somos justificados, nos lleva a vivir en el Espíritu de Dios. En donde, como dije, hay muchas enseñanzas. Y entre las muchas enseñanzas que hay una que dice que debemos vivir en el Espíritu de Cristo. Romanos 8, 9 y 10. Y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, si yo voy a esas iglesias donde hay murmuraciones, hay
pleito, hay celos, hay envidia, no están viviendo en el Espíritu de Dios. Entonces no voy a crecer, no voy a santificarme, no me voy a edificar. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Entonces todas estas iglesias que han nombrado, si no tuviera esa corrección que les dio Pablo, esa exhortación, ese reto, para que se enderezcan en el camino de Dios, no tienen el Espíritu de Cristo, no son iglesias evangélicas, no son iglesias. Entonces nos tenemos que apartar de ahí. Y el versículo de 2 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Porque si nos bautizamos, cuando nos bautizamos, ese cuerpo, ese viejo hombre muere, entonces la verdad está en nosotros y la carne muere por el pecado. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Y somos justificados en Jesús. Nacimos de nuevo en Cristo y somos justificados en Jesús. Porque acá yo hice unas anotaciones, ¿no? Y hablaba de Filipenses 4:2. Pero también está, vamos a leer qué dice Filipenses 4:2. Cortito, elegí algunas. Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Deben ser las hermanas que se peleaban, seguramente. Pero se olvidaron de leer Filipenses 3, del 13 al 17. ¿Qué les dice Pablo? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el viejo hombre, lo que yo hacía antes, y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces tenemos que ser imitadores de Pablo para que nos lleve a esa perfección, a esa santidad. Y acá decían en Colosenses 2:18 que hablaba Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pero el versículo 3 de Colosenses, ¿qué nos dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, si nacimos de nuevo con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Entonces, nos dice que busquemos a Cristo, que busquemos las cosas de Cristo. Pero si habéis resucitado en Cristo, si yo voy a esas iglesias donde no me edifican, donde no me enseñan la palabra, donde no me enseñan la sana doctrina, donde hay contienda, celo, como todo lo que relataba ahí, entonces no nací de nuevo. Entonces no voy a buscar a Cristo. No voy a poder buscar a Cristo. Porque dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso digo, no es solo ir a buscar a Jesús. Para desechar lo malo y tomar lo bueno, debemos meditar en la palabra. Si no, ¿cómo sabemos lo que tenemos que desechar? Si yo no medito en la palabra, ¿cómo sé que tengo que desechar lo malo y tomar lo bueno? Si todo lo que me están diciendo, si lo dice el pastor, debe ser bueno. ¿Cómo yo sé? Entonces hay que meditar en la palabra, hay que nacer de nuevo en Cristo, hay que vivir en el Espíritu, porque es el Espíritu mismo que nos va a guiar para saber si estamos recibiendo sana palabra, sana doctrina, buena enseñanza, si nos están edificando, porque es el Espíritu el que hay que edificar. No hay que ir a la iglesia a buscar casa, coche, trabajo, abundante trabajo, porque también tenemos que trabajar para la obra de Dios. Y si nos llenamos de trabajo, digamos, mundano, no podemos trabajar para la obra de Dios. Entonces, si nos llenamos de trabajo mundano, ¿Dios nos está bendiciendo o es el diablo que nos está apartando de trabajar para la obra de Dios? Hay que meditar en la palabra. Hay que tener discernimiento. Porque Dios, si estamos buscando esa santidad, caminando como en el Espíritu como Dios quiere que caminemos, y viviendo en el Espíritu como Dios quiere que vivamos, Dios no nos va a hacer faltar nada. No tenemos que tener 4 trabajos, ganar fortuna. Mirá lo que dice, mirá lo que escribió Pedro en la segunda carta de Pedro, versículo 2, del 1 al 4. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por eso tenemos que meditar. No podemos leer cualquier palabra. No podemos no escudriñar la palabra que recibimos. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia de esos falsos maestros, harán mercadería de vosotros. Entonces, no miran cómo está tu alma. No miran, no cuidan a las ovejas que le dio Dios. Las cuentan. Y a ver, ¿cuánto tenemos? 500, 1000, 200, multiplicado por 100, multiplicado por 1000, multiplicado por 500 pesos. Hacen mercadería. Y la gente se empieza a vanagloriar a esos pastores. Por no meditar en la palabra. Por no nacer de nuevo. Por no arrepentirse y volverse a Cristo. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. O sea, que van a cambiar los versículos de acuerdo a su conveniencia. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda sobre esos falsos maestros. Y su perdición
no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, a esos ángeles caídos, Lucifer no lo perdonó. Cuando Lucifer se quiso glorificar, se quiso vanagloriar, lo desterró del reino de los cielos. A los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, porque a esos también Dios los va a juzgar. Y me llamó la atención cuando decía en Gálatas 5:16, ¿no? Hacía mención a ese versículo, Gálatas 5:16, y el versículo 5:16 dice, primero dijo 5:15 si no me equivoco. A ver, vamos a buscar, sí, 5:15 y después 5:16. El 5:15, Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. Versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero qué raro que no le leyó del versículo 19 hasta el 21. Porque el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, todo lo que nombró que había en las iglesias. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y esta carta la escribió Pablo también. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si yo voy a esas iglesias donde me da lo mismo que hay celo, contienda, envidia, murmuraciones, y me quedo ahí, termino siendo uno de esas personas. Y si yo me convierto en esas personas, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no es ir a la iglesia solo a mirar a Cristo. También debemos encontrar una iglesia que corrija, que exhorte, que hable del temor de Dios, del que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de su justicia y de su amor. Todo eso tiene que tener una iglesia. Porque a veces nos van a hablar del amor de Dios, a veces nos van a hablar de la justicia, a veces el pastor va a sentir que la iglesia está un poco desviándose del camino y los va a corregir, los va a exhortar. Dice que habló con Juan, y es raro que no le mencionó lo que escribió en su primera carta. Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan 1, del 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10, dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo estoy en esas iglesias donde hay celo, donde hay contienda, donde hay envidia, donde hay fornicario, donde hay borracho, entonces estamos mintiendo. No podemos andar en la verdad. ¿Qué enseñanza yo le puedo dar a uno? ¿Qué le digo? Vení a la iglesia que pasan linda música, ¿no sabés que mis amigos nos juntamos cada una vez por mes a comer un asado, a comer algo? Para eso lo llevo a la iglesia. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz en el Espíritu de Dios, podemos tener comunión con los hermanos y poder hablar y poder corregirnos y poder exhortarnos y poder llevar las cargas del otro.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Siempre tenemos, por eso siempre nos tiene que llevar la iglesia al arrepentimiento, porque vivimos en este mundo y tenemos un mal pensamiento, alguna cosa que nos pasó con un colectivero, en la calle, con cualquiera, y podemos tener un mal pensamiento, podemos decir una palabra fuera de lugar. Entonces siempre tenemos que arrepentirnos. Siempre la iglesia nos tiene que llevar al arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, pero si vamos a la iglesia como si fuese un club social y no hacemos confesión de pecado, no nos arrepentimos, no caminamos, no buscamos caminar en santidad, no nos va a limpiar de toda la maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La Biblia es dura a veces, golpea, pero edifica, corrige, exhorta, te lleva a caminar derecho. Y lo que necesitamos nosotros como cristianos es caminar decentemente, caminar derecho, como Jesús quiere que caminemos. Tenemos que tener cuidado de la palabra que ponemos a veces en las redes, porque a veces agarramos los versículos para justificar algo que estamos haciendo mal y lo usamos a nuestro beneficio. Tengamos en cuenta que Dios está en todos lados, nos ve, nos oye y anota todo sobre nuestras acciones que hacemos en nuestra vida. Porque si no, mirá lo que dice Hebreos 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. O sea, no es cuestión de ir a la iglesia, de sentarnos en una silla, de cantar una alabanza, y salimos de ahí y seguimos haciendo nuestra vida. Dios no nos ve solo en la iglesia, nos ve las 24 horas del día. Todo lo que hacemos durante el día, lo que dormimos a la noche, porque Dios no descansa. Entonces, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando estés en la presencia de Dios y te cierre las puertas del cielo, como le pasó a las vírgenes insensatas, que por prever y llevar aceite en su lámpara, aceite de más, se quedaron afuera del reino de los cielos. Porque Dios hará sobre nosotros juicio justo, y si tomamos su palabra a la ligera, sin meditar, sin estar en oración, sin estar en comunión con Dios, Jesús no podrá evitar el castigo, porque no nos va a poder justificar de todas las cosas que, a pesar de ir a la iglesia, todas las cosas erradas que hicimos. Busca la buena enseñanza, la que te edifique el alma, la que te acerque a Cristo cada día. Que la palabra transforme tu vida, esa vida que Jesús quiere que tengamos, porque nuestro socorro viene de Dios. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestro socorro. No viene del hombre, no viene de lo que yo te digo, viene de la palabra de Dios. Meditá en la palabra, buscá en la palabra. Para terminar, le voy a leer algo que
que escribió el príncipe de la predicación, Charles Spurgeon. Dice así: buscá ese evangelio que rasga y rompe y corta y hiere y hace tajos y hasta mata, porque es ese el evangelio que te hace vivir otra vez. Y cuando lo hayas encontrado, prestale toda tu atención. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Porque es tu alma la que Jesús vino a salvar. Eso lo tenemos que entender. Si no entendemos eso, si vamos a buscar nada más que cosas materiales a la iglesia o beneficios a la iglesia, vamos a terminar en el infierno. No hay Dios que nos salve. Te lo voy a leer otra vez. Busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hiere y hace tajos, hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Ese es el evangelio que te va a hacer nacer de nuevo en Cristo. Es el evangelio que te va a hacer buscar la santidad. Es el evangelio que te va a hacer sanar. Es el evangelio que te va a hacer salvar tu alma. Y cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Medita en ese evangelio. Estudia ese evangelio. Camina ese evangelio. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbida por tu alma. Hasta acá la palabra, hasta acá la enseñanza. Espero que sea de bendición, que mediten en la palabra, meditemos en la palabra, porque hay mucha enseñanza, mucha enseñanza que nos enriquece el espíritu, que nos vivifica el espíritu, que sana nuestra alma. Busca esa prosperidad de tu alma, y esa es la prosperidad de tu alma la que te va a restaurar tu corazón, a sanar tus heridas y va a fortalecer tu fe. Busca la prosperidad de tu alma. Busca ese evangelio que te rasga, que te mata, que te hiere, que te corta, pero que te hace vivir otra vez. Ese evangelio busca. Busca la sana enseñanza, la sana doctrina, la buena palabra. Espero que la palabra sea de bendición. Los espero el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábado 18 horas, y no dejes de buscar a Dios. Hay una frase linda que yo estoy poniendo en el estado de mi WhatsApp y en el Facebook, que dice: vuelve a Jesús antes de que Jesús vuelva. Vuelve a Jesús. Vuelve a Jesús antes de que Jesús vuelva. Que la palabra sea de bendición. Como dije antes, los espero el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábados 18 horas. Dios los bendiga y que mañana sea un día bendecido. Bendiciones.